Mi nombre es Franklin Sosa y vamos a conversar sobre las medidas a considerar para un proceso de plan de retorno laboral. Para ello nosotros debemos tomar en cuenta que justamente por la presencia del virus COVID-19 y su fácil exposición de contagio, se tiene que tomar o se tiene que generar justamente un modelo o un plan preventivo para el regreso de las actividades y continuidad del negocio, de la organización. De acuerdo a ello, nosotros debemos basarnos básicamente en algunos parámetros. Un parámetro principal para la reactivación laboral es la semaforización y el nivel de riesgo. En la parte de semaforización es información que nos va a dar el organismo competente, que en este caso sería el COE nacional, a través también de los COEs locales, que tiene una intervención directa por parte de cada municipio y que de acuerdo a la información que ellos manejan de la parte epidemiológica, de los casos registrados, casos presentes, confirmados, ellos definen justamente si cambia una categoría que empieza desde justamente un nivel de restricción total, exceptuando ciertos procesos afines justamente a la emergencia sanitaria, a controlar la emergencia sanitaria, de una restricción total, una categoría a nivel semaforización amarillo con ciertas reglamentaciones, pero ya con una operación y extensión de tiempos para justamente poder tener una activación de ciertas empresas que estuvieron suspendidas. Y una activación de color verde no tenemos todavía, no es una situación normal, todavía estamos en un control, pero claramente con una apertura mucho mayor. De acuerdo a ello y también al nivel de riesgo, al nivel de exposición, de acuerdo a la actividad de la organización, porque puede ser una organización que tiene una mayor exposición a una población y tiene claramente un riesgo más alto de contagio que una organización que puede ser administrativa y que tiene justamente un nivel de control mucho más fácil y de menor riesgo hacia una exposición de contagio. Para ello debemos considerar que en nuestro plan que debemos tener en base a ciertos protocolos vamos a tener una planificación, una evaluación de riesgo, una identificación de ingreso, un monitoreo, una vigilancia, un proceso de capacitación a nuestros colaboradores. Debemos tomar en cuenta qué recursos preventivos locativos vamos a tener, cuál es el equipo de protección personal y protección colectiva que podríamos tener en la organización y recursos, en este caso de soporte preventivo para justamente disminuir ese nivel de exposición de riesgo. En la parte de planificación, lo que nosotros debemos considerar es la modalidad de trabajo que vamos a tener, de acuerdo a nuestras actividades, a nuestro giro del negocio, actividad económica, tenemos una actividad presencial, semipresencial, ¿no es cierto? En donde también tendremos actividades de suspensión de jornadas, de disminución de tiempo, reducción en este caso también de la parte de las actividades de la carga laboral en sí, por actividades que pueden ser dentro de la organización o actividades justamente que pueden ser locativas fuera de la organización, la actividad de teletrabajo, ¿no es cierto? Entonces debemos considerar también si en nuestro giro del negocio tenemos que básicamente es un proceso de visita a nuestro cliente y es una tenemos que hacer procesos básicamente de movilidad dentro de la ciudad o fuera de la ciudad, que se debe considerar en nuestro proceso de planificación. Aquí vamos a tomar en cuenta los horarios, vamos a tomar en cuenta el grupo de trabajo que va a estar en este caso encasillado en cada uno de estos grupos, y que también es importante que aquí debemos registrar en nuestro sistema de control laboral, que sería en la parte del SUD, explicando justamente qué personas van a estar durante este tiempo. Es importante aquí claramente definir que nosotros esto podemos reprogramar, sería una fecha factible tal vez cada 15 días para justamente ir teniendo estos cambios y este control de acuerdo a la semaforización que nos dará el COE nacional, esta información para ser actualizada. Por lo tanto, en la parte de planificación es un control en donde tiene que estar las gerencias para que puedan, ¿no es cierto?, analizar justamente esta modalidad de trabajo, estos grupos de trabajo locales que se pueden abrir dependiendo de las sucursales que vamos a tener,
y de acuerdo justamente a la necesidad también, aquí ya viene la parte de producción que vamos a tener o el servicio que queremos nosotros ofertar o generar. Tenemos que analizar en cada uno de nuestras áreas de trabajo, procesos productivos, el riesgo que van a tener. Entonces debemos hacer un proceso a través de una matriz, de un método que nos permita que sea ya cuantitativo, cualitativo, la identificación y los valores del riesgo que va a tener esa actividad. No es lo mismo una persona que se haga cargo de actividades administrativas a una persona que se encuentre en una área operativa, en donde claramente el desgaste o la actividad física va a ser un factor determinante y que va a tener una relación directa también con los equipos de protección personal que debemos seleccionar para cada una de estas áreas. Debemos tener justamente también una información epidemiológica justamente del área, de la zona e incluso de los trabajadores que nosotros vamos a tener. Es importante determinar que antes de una reapertura debemos saber el estado de salud de la operación de los trabajadores para justamente determinar áreas o restricción de áreas en las que estos trabajadores van a estar justamente realizando su actividad laboral y que no genere ningún tipo de contagio entre ellos y tampoco hacia la población. Identificación de ingreso, ¿no? Hay que nosotros determinar a través de protocolos cuál va a ser el proceso para la toma de temperatura, que es uno de los parámetros, llamémoslo así, de mayor cantidad o síntomas y signos que vamos a utilizar. Es uno de los que casi todo el 90% de las personas que están con presencia de COVID-19 debutan con ese tipo de, en este caso, con una variación de temperatura, con ese tipo de signo de este tipo de COVID-19. Hay que tomar en cuenta justamente el sector donde tenemos la planta industrial para que de acuerdo también a la semaforización podamos determinar el nivel de facilidad de traslado de los colaboradores que debemos contar, los horarios de trabajo que vamos a tener, porque hay que tomar en cuenta que en la semaforización tenemos restricción también de aforo de personas. Vamos a tener un inicio de un 30%, después se irá incrementando un 50% hasta luego lograr al 100% de la capacidad del lugar donde vamos a realizar la actividad. Entonces hay que tomar en cuenta eso en nuestros planes, en nuestros protocolos. Hay que definir que si tenemos personas que no cumplen nuestros parámetros, ¿no es cierto?, de ingreso, inmediatamente tenemos justamente que enviarlo o seguir las políticas del 171 para que pueda realizarse una valoración, una prueba, en este caso la de mayor validez es la prueba PCR, que nos confirme si tiene o no COVID-19. Y claramente ahí se analizará otros temas también, de que si hay una persona identificada, cuál va a ser su tiempo de reactivación cronológicamente de acuerdo a la exposición del virus, cuánto tiempo va a ausentarse y cuánto tiempo ya puede regresar. Debemos hacer lo que es el monitoreo y vigilancia, en donde vamos a definir, ¿no es cierto?, políticas y normas preventivas para evitar el contagio, y debemos definir también una vez a la semana. En este caso la persona termina su jornada hasta el día viernes e inicia, en este ejemplo, el día lunes o puede ser hasta el día sábado, ¿no es cierto? Entonces haremos una declaración previa de salud a través de unas preguntas de triaje en donde vamos a valorar en este caso signos y síntomas de la persona comunes que se asocian a la enfermedad o a la presencia de enfermedad COVID-19 y también a través de la exposición de que la persona pudo no tener una relación con personas que pueden estar contagiadas o si fueron notificadas que estaban dentro de un cerco epidemiológico. Entonces todo esto es un monitoreo, vigilancia que también se debe tomar en cuenta previo a las actividades. La parte de la capacitación, en la capacitación debemos tener un enfoque primero de qué es el COVID, cómo se va a transmitir, cuáles son las formas de contagio, cómo podríamos contagiarnos en el lugar de trabajo y fuera del lugar de trabajo, porque aquí hay que tomar en cuenta que debemos tener un alcance, incluso que la persona tome ciertas medidas y cambie su forma cultural, su forma de hacer las cosas fuera del lugar de trabajo, usando equipos de protección personal para justamente prevenir, evitar contagiarse del virus. Entonces hay que tomar en cuenta justamente también el uso de los equipos de protección de forma adecuada. Muchas veces las personas, y se ha podido ver, que utilizan los equipos de protección personal, pero los utilizan más del tiempo determinado, no son a veces reusables, son desechables,
usan su equipo de protección pero cometen acciones incorrectas, como por ahí quiero rascarme una parte interna al lado de la nariz o de la boca, entonces se levanta la mascarilla, no se tiene la previsión de lavarse las manos y tiene una exposición de contagio. Entonces hay que tomar en cuenta todos esos temas en la parte de capacitación y también relacionadas con la parte productiva, de acuerdo al giro del negocio, cuál va a ser el enfoque que nosotros debemos tomar. Recursos preventivos locativos. Nosotros debemos tomar en cuenta cómo va a ser nuestras actividades para la prevención en el área, en el lugar, en la infraestructura del lugar donde hacemos o damos el servicio de nuestra actividad económica. Entonces puede ser aplicación de zonas de los pediluvios, donde debemos tener protocolos para explicar con qué tipo de desinfectante vamos a utilizar. No es lo mismo que yo utilice una alfombra de descontaminación con hipoclorito de sodio, con cloro o con amonio cuaternario. Necesito conocer justamente la dosificación y cada cuánto tiempo voy a utilizar. Si tengo lugares de cafetería, el uso adecuado de los utensilios desechables o a su vez un proceso de contaminación inmediata para asegurarme si es que una persona está contagiada. Recuerden la enfermedad, la particularidad de la enfermedad es que yo tengo un tiempo de cronológico de alrededor de 6 días en donde no presento síntomas y podría estar transmitiendo en el momento que yo comparto una cafetería y no tengo justamente esas medidas de prevención. El proceso de limpieza que debo tener recurrente, que va a ser diaria, y una limpieza terminal, que es una limpieza ya total de esa área o de ese lugar de trabajo. Un proceso para justamente, si los trabajadores comen en el lugar de trabajo, determinar cuáles son las normas, o si tenemos un proveedor que da este servicio, cuáles son las medidas de este proveedor que debe cumplir para justamente disminuir esa exposición de contagio. El equipo de protección personal que debemos tener y protección colectiva. Por ejemplo, el uso de mascarillas que pueden ser desechables, reusables, su tiempo de vida útil, el uso de protección visual de acuerdo al nivel de exposición que pueda tener, uso de caretas faciales, ¿no es cierto? Una protección, una pantalla total del rostro, protección de barreras de acrílico o plástico, una barrera como cuando vamos a por ejemplo, a un banco y tienen justamente un cristal de protección. Dependiendo del nivel de exposición, se deberá definir en esas áreas o lugares de trabajo de alto tráfico para justamente usar ese equipo de protección personal o equipos de protección colectiva. Los recursos de soporte preventivo, tomando en cuenta la idea de disminuir al máximo la exposición, en este caso por ciertos objetos que podrían transmitir el virus, como es el dinero, transacciones de adquisición o pagos a través de canales electrónicos en lo posible, o definir justamente protocolos si es que hay pagos en efectivo para poder descontaminar o poder manipular justamente el dinero que podríamos tener. La señalización referente a cumplimiento de distanciamiento social, ¿no es cierto?, que es 2 metros de separación, y claramente en lugares cerrados también procesos de ventilación para asegurar una circulación rápida y claramente que el virus pueda bajar y hacer un proceso de limpieza y eliminar, ¿no?, ese nivel de exposición. Uso de herramientas tecnológicas para reuniones, promociones que nosotros podríamos considerar de acuerdo al giro del negocio, y de esa manera comenzar a disminuir al máximo, en este caso, el nivel de exposición. Indicadores de gestión para justamente medir, puede ser cada semana, cada 15 o mensualmente, cómo nos está yendo con nuestro plan, y claramente de acuerdo también a la semaforización este plan tiene que ir siendo actualizado, y de esa manera justamente que sea lo más cercano posible, en este caso para reducir totalmente ese riesgo de exposición al COVID-19. Es importante considerar que claramente en la parte de recursos soporte preventivo necesitamos contar con los recursos de la parte tecnológica, el mantenimiento, justamente tener una capacidad adecuada en la parte del sistema de internet para facilitar justamente la aplicación el uso de la parte tecnológica. Estas medidas de prevención tienen que ser tomadas cuando se diseña justamente el plan preventivo de prevención de retorno al lugar de trabajo, y cada uno de los puntos mencionados debería tener en este caso su protocolo, o llamémoslo justamente procedimiento, en donde tendrán su formulario, registros que nos permita controlar básicamente el cumplimiento de estas normas a implementar, con el único objetivo que es evitar la exposición al contagio.
Les agradezco mucho su atención, estoy a las órdenes en caso de dudas o inquietudes para ayudarles a desarrollar justamente estos planes en base al detalle requerido en su organización, en su empresa. Gracias.